mismo que la quitáis también quiero recibir la otra parte. Gloria al Señor, amén. El que la mano, el hermano le da, coge también la parte. Amén. Gloria al Señor, amén. No es aquel que escucha y el que habla donde también la recibe. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. ¿Qué esperando esta mente, esta palabra de esta noche? Amén. Yo también la quiero recibir. Gloria al Señor, amén. Mira, si está antiguo la palabra del Señor, recibiráis. Amén. Gloria al Señor, amén. Me quiero en esta noche que tiene criaturas que lo pongan en cielos y que no se muevan. Gloria al Señor. Si estamos en orden, Dios podrá visitar. Gloria al Señor, amén. Venga, déjame al hermano que lo bendiga. Gloria a Dios. Toda la gloria para Jesús. Bendecido sea su nombre en esta noche. Va invito el hermano cuando hace un rato, cuando estamos débil, débil quiere decir flojo. A ver, el Señor lo sabe. Tenemos que pedirle a Dios. Decirle, Señor mi Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Decía, en mi febleza que estoy más fuerte. Amén. Y es verdad. ¿Sabe por qué? Pues en su febleza estaba más fuerte. Es fácil, vaya a comprenderlo. Porque es cuando estamos febles. ¿Por qué? Porque nos llega algo. Nos llegan casualidad. Nos llegan tempestades en la casa, en la familia. Y ahí es cuando le gritamos de corazón. Y es por eso que estamos más fuertes. Porque otras veces cuando estamos así de que oramos mismo cuando nos levantamos, en perdón de la cama, todo eso. Le pidamos a Dios, le dejamos, estamos orando, entrando en comunión con Dios, pero son todos los días, como son todos los días, algo eso hace como una recitación. Y hay personas que a la fuerza se cansan. Pues no, hermano. Se lo digo yo de la parte de Dios. Con Dios no hay. Hay que estar en contacto, en comunión y en consignación. Con Dios. No hay que soltarlo. Bueno, antes de leer un pasaje aquí en la Biblia, le voy a decir al hermano Julio. Amén. Que me ponga delante. Amén. Gloria a Dios. Seigneur mon Dieu, je présente ton serviteur ce soir, mon Dieu. Inspire-lui la parole, mon Dieu. Amen. Une petite parole pour chacun d'entre nous, mon Dieu. La parole qui réconforte les cœurs. Amen. Merci, mon Dieu, pour ta grâce, ta bénédiction. Amen. Amen. Gloria a Dios. Los faros me han dejado. Está bonito, pero... Hay un pasaje aquí, en Génesis 3, capítulo 1, y ahora nos vamos a dejar dirigir por el Espíritu Santo. Dice, le serpent était le plus rusé de tous les hommes, de tous les animaux, des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien y el mal. Va invito mucho a ayuda asistente. Y por tanto, si cojamos antes la palabra de Dios, ahí, cuando creó, porque Dios ha creado a Adán, ha sido la creación de Dios. Cuando la creó, ese hombre era perfecto. Era la perfección. No había ningún pecado en él. No había ningún pecado en él.
Era perfecto ese hombre. Y le dijo, dice, dominará encima todos los animales de la tierra y todos los animales de la mar. Y encima toda la tierra. Tenía que dominar porque ya en la tierra eran las tinieblas. Eran tinieblas. Estaba ya el demonio aquí. Ya estaba el demonio aquí. Porque ya el Dios le había tirado al demonio con todos sus ángeles aquí en la tierra. Y cuando le dijo a Adán, dominará encima de toda la tierra, dominará para que domine encima de Satán y de todo su ángel. Pero ese hombre, el que nos ha llevado a toda la perdición, por seguir a su compañera y comer del fruto defendido, nos echó a todos a la perdición, todos muertos con él. Los tiró del jardín de Edén, los tiró del paraíso, porque era el jardín de Edén, era el paraíso. Ahí han de estar el árbol de vida, ahí han de estar, tenemos que escribir nuestros nombres. Y cuando los tiró, ¿qué dijo? El Señor puso 2 querubines con espada, la espada mezcaína. La espada mezcaína, ¿sabéis lo que es? A doble tranchón. Tiene 2 filos y de flama, la espada mezcaína y con flama. Y uno arriba y el otro abajo. Y con la espada iban dando vueltas para que no pudieran entrar en el jardín de Edén, donde estaba el árbol de vida. Lo que dijo Adán. El Señor lo sabía todo eso. Pero ¿por qué había hecho eso? Para darnos a nosotros a comprender lo que era el hombre y lo que es el hombre. Pero le daremos las gracias a Dios que hizo la redención. Que es nuestro Señor Jesús. Uno nos ha matado y el otro nos ha salvado. Bendecido sea su nombre. Es verdad, Señor. Ha venido como un cordero y se ha entregado. ¿Habéis visto lo que es la creación y la redención? Uno porque ha estado creado por la mano de Dios. De Dios, su Dios era la perfección. Ese hombre era la perfección, era perfecto, sin pecado. Pero ese hombre cayó. Y por él entró el pecado en el mundo. Estábamos todos muertos por mor de su culpa. Pero la gracia le daremos a Dios, que mandó la redención, nuestro Señor Jesús. Pero ahora nosotros, para llegar al árbol de la vida, Señor Jesús, porque algo es un problema. No se queda la cosa así, nada más. Algo tenemos que ir al árbol de la vida. Ese árbol de vida que se encuentra ahí en el medio ese. ¿Quién va a poder entrar para escribir su nombre? ¿Quién va a poder entrar para escribir su nombre? Nadie. Los solos que podrán entrar ahí para escribir su nombre son todos los que van siguiendo al crucificado, todos los que crucifican sus carnes como lo ha hecho él, para poder seguir el crucificado, para poder entrar ahí, para poder escribir nuestro nombre en el árbol de la vida. Amén. Porque cuando llegamos allí, ¿sabe lo que hace el Señor Jesús? Coge la espada esa y la va aguantando y te va diciendo: Juan, pasa, hermanito Juan. Frasco, pasa. Pasad, hermanica. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y vamos siguiendo hasta el final, aguantando, pasando la tempestad que lleguen.
los problemas que lleguen, Amén. las dificultades que lleguen, la angustia. Tenemos que seguir a Jesús y darle las gracias por todo lo que nos llega. Porque si queremos escribir nuestro nombre, no hay otra manera, sino que tengamos que seguir los pasos de Jesús. Tenemos que andar como Jesús. Tenemos que hablar como Jesús. Y nuestro comportamiento tiene que ser como Jesús. La gente nos mira, cuando nos miran, no piensan en ellos. ¿Sabe cómo nos ven? A veces tenemos un fallo para recogernos. Lo hacían con Jesús. Contra más nosotros, Señor mi Dios. Pero le doy las gracias a Dios. Señor mi Dios, lo que te pido, no te pido grandes cosas, pero lléname de ti, mi Dios. Porque yo quiero ser tu modelo. Amén.